En esta oportunidad vamos a realizar un ejemplo para la impresión de variables en consola, aunque ya se ha realizado. Y vamos a explicar en detalle cada uno de los componentes de este comando para imprimir en consola. En esta oportunidad creamos un archivo llamado ejemplo salida variables. Recuerden crear el archivo con extensión .java antes de su compilación. Este archivo corresponde a la clase que se está creando, ejemplo salida variables. Como en los anteriores ejemplos, tiene un único método llamado public static void main, que será nuestro método inicial o principal de esta clase para su ejecución. Luego declaramos una variable llamada resultado, tipo de datos booleano. Significa que esta clase solo acepta la asignación de valores verdadero o falso, y que al utilizar el operador asignación solo podemos escribir el literal true o el literal false. Luego creamos una variable tipo de datos carácter llamada opción, y en la siguiente expresión asignamos a la variable opción el carácter C. Al colocar el punto y coma, la expresión de asignación se convierte en una sentencia. Luego tenemos la declaración de una variable llamada grados, tipo de datos double, y le asignamos el valor de 0.0, un literal decimal. Luego declaramos una variable con tipo de datos entero llamado cantidad personas, le asignamos un literal 20, que es un número decimal 20. Luego creamos una variable llamada valor hora, tipo de datos entero, y le asignamos el literal 23.564. Luego comenzamos la impresión de las variables. Vamos a imprimir en este caso la variable llamada valor hora. Esta variable la imprimimos por medio de la clase System. Noten la S mayúscula en el nombre de la clase. Vamos en estos momentos a ver entonces un poco de la documentación de la clase System. Para esto voy a abrir el explorador de Windows y voy a buscar la documentación en la carpeta de Java. Esta documentación fue copiada previamente y descargada con anterioridad de la página oficial de Sun. Abrimos un explorador de Windows y buscamos en la carpeta C, archivos de programa, Java, la carpeta de la instalación del Java Development Kit, y previamente yo he copiado dentro de la carpeta Docs toda la documentación de Java. Vamos entonces a abrir el archivo index.html. Al abrir este archivo encontramos entonces el Java Development Kit 6 documentación. Si la estuviéramos descargando desde internet directamente, la podríamos descargar a nuestro equipo local. Aunque la documentación es muy grande y completa, nos vamos a enfocar propiamente en la especificación del lenguaje, más no en la cantidad de herramientas y paquetes que trae la documentación. Vamos a bajar entonces hasta donde está la documentación del API, Language and Virtual Machine Documentation, y nos introducimos entonces en la especificación del API. Miren que dice que incluye la documentación del JDK y todo referente a javason.com. Vamos a ingresar entonces.
La documentación es un Java doc, está compuesto entonces por 3 frames, en el cual encuentro entonces unas clases o unos paquetes. En esta parte son todos los paquetes del API, son bastantes, y encontramos todas las clases de todos esos paquetes en este otro frame. Nos vamos a concentrar entonces en una clase muy especial que es la clase System. Vamos a buscarla. System. La clase System se encuentra dentro del paquete java.lang. Ese paquete no es necesario incluirlo en nuestras aplicaciones. Miramos que la clase System hereda o desciende también de la clase Object. Todo desciende de la clase Object en Java. Nos dice entonces que la clase System extiende a Object. Ya saben que el concepto de extender es herencia. Si leemos un poquito, dice que la clase System contiene métodos muy utilizados y algunos campos muy utilizados y no necesita ser inicializada o instanciada. ¿Listo? La clase System contiene dentro de sus campos o variables un campo llamado ER, que es el error estándar, un campo llamado IN, que es la entrada estándar, y un campo llamado OUT, que es la salida estándar. Nosotros estamos utilizando entonces el método o el campo out de la clase system. Miren que cuando yo digo system.out estoy ingresando al campo out de la clase system, que según la documentación out es un estándar output stream. ¿Listo? Si yo leo la documentación para out, me dice que out es un print stream que es estático. Esto lo vamos a aprender luego. Y dice que es la salida estándar. Normalmente corresponde al display o algún otro destino de salida especificado por el ambiente de ejecución o el usuario. Hay un ejemplo para una salida en una aplicación de Java. Comúnmente se escribe la línea system.out.println. Listo. System es la clase, out es el campo. Ahora, ¿qué es println? .println está accediendo a un método de el campo out. Ese campo out es del tipo printStream. Entonces vamos a ir a printStream, a otra clase. Significa que out es un objeto de la clase system o es un campo de la clase system de tipo de datos printStream. Y los printStream tienen una particularidad, que tienen un método llamado println. Si queremos conocer la documentación, podríamos ir entonces a printstream, println, y printstream, println recibe ningún parámetro, recibe un booleano, recibe un chart, recibe un entero, recibe un long, recibe un float, recibe un double, recibe un char o recibe un string. Este método es el que nosotros estamos invocando, el llamado a println, pasándole un string. Y dice que imprime un string en una línea y que este método finalmente lo que hace es invocar a printString. Finalmente entonces hemos encadenado toda la ejecución del método system, una clase en su variable o campo estático out, y out era un print stream y estamos invocando el método println entonces del objeto out de la clase system y le estamos pasando un entero. En este caso estamos invocando el mismo método y le estamos pasando una cadena concatenada con un entero que finalmente se vuelve un string. Espero que haya quedado un poco más claro cómo funciona entonces el método system.out.println y comencemos a comprender este punto
entre clases o entre métodos, ¿para qué sirve?